A todo esto, ¿qué son las infecciones en la piel y en los tejidos blandos? Pues resulta que la piel está llena también de bacterias que mientras estén, las bacterias y hongos, que mientras estén suspendidas sobre la superficie cutánea no nos van a generar ningún daño. Se encargan incluso de competir contra otros bichos y de evitar el crecimiento de otros que son más patógenos, más dañinos. Pero ¿qué pasa si en algún momento yo me corto, en algún momento tengo una herida de mayor tamaño que una cortadita, tengo un sangrado, una fractura expuesta, este tipo de situaciones que son pues emergentes, que son de urgencia, incluso algunos de atención urgente, pues entonces este tipo de bacterias se va a meter a la piel, por debajo de la piel, en el epidermis, y entonces va a contaminar esta área. Es un lugar donde no tienen que estar, van a crecer y van a infectar ese tejido, nos van a generar una infección. Las infecciones pueden ser de diferentes tipos. Una simple inflamación, ¿no?, con aumento de la temperatura local, con aumento del dolor, por supuesto. Depende del sitio donde esté afectado. ¿Qué tal que es una articulación? Entonces vamos a tener limitación en la movilidad de los movimientos. También puede haber formación de abscesos con pus, y el absceso puede estar maduro, es decir, decimos maduro cuando el absceso se encuentra prácticamente a punto de drenar, o drena el absceso, o cuando se encuentra más profundo y tiene que ir subiendo, por decirlo así, la superficie, los estratos de tejido para que pueda drenar el absceso, ¿no? Entonces, las infecciones de tejidos blandos son un problema que puede afectarnos, ¿no? Podemos encontrar, les repito, casos más leves como celulitis. La celulitis no es esa celulitis que es la comercial, que venden extractos de cantidad de cosas para quitarlas, ¿no? Eso se debe a otros problemas, sino más bien vamos a entender por el término de celulitis la inflamación de la piel y de los tejidos blandos. Se pone roja, se inflama, duele y puede formar o no abscesos. Y puede ser superficial o puede ser profundo. Cuando una infección es profunda, debemos de tener mucho cuidado, porque esta infección puede incluso distribuirse a través de todo el cuerpo por vía hematógena. O sea, entra el patógeno, el bicho, el hongo, el virus, a la sangre y se distribuye, y de repente se le ocurre y de repente tengo una infección en un sitio tan lejano, tan diferente al sitio original. Y eso es un verdadero problema, porque ahora sí empiezo a tener infecciones por este bicho que estaba en la piel, pero ahora quizá en una válvula cardíaca, a nivel pulmonar, en el cerebro. Entonces, cuidado, porque esto es delicado y la verdad es que luego no le damos la importancia que se merece. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa de Escucha tu Salud con tu amigo el servidor Jaime del Río. Y qué bueno que están conectados, están en línea o lo están viendo de manera sincrónica. Es un gusto para mí que podamos tener esta vía de comunicación y platicar de los temas que nos interesan. Recuerden que todos estos programas se encuentran en las diferentes plataformas. Ustedes los pueden consultar cuando quieran, como en YouTube, buscando a el Dr. Jaime del Río o el programa Escucha tu Salud. También me pueden encontrar en Facebook. También en Facebook se quedan cápsulas, programas, ¿sí?, con el Dr. Jaime del Río. Y también en Instagram o en TikTok, en el Spotify, a través de los podcasts también, ¿no? O si no es en Spotify, en otras plataformas como iHeartRadio, como Google Anchor. Ahí también me pueden encontrar, ¿no?, los podcasts. Entonces, pues también es una forma de comunicación, es un medio muy socorrido, porque se adapta muy bien al estilo de vida de muchos, ¿no? Y finalmente, para aquellas personas que también gustan de
escuchar radio por internet, el radio en imperfecto.com.mx. Ahí también, todos los martes a las 5 de la tarde, pues vamos a estar transmitiendo. ¿De acuerdo? Pues sin más preámbulo, vamos a empezar con el programa del día de hoy. Y hoy quiero platicarles sobre aquellas infecciones que se presentan en la piel o en los tejidos blandos. Hablemos de tejidos blandos por todo aquello que no es un órgano sólido, o sea, por ejemplo, músculos, hablemos de ligamentos, hablemos de la misma piel, por supuesto, que es la mayoría del órgano que se afecta, y que aparentemente son temas o problemas sencillos, pero que realmente pueden llegar a complicarse. Recuerdo que en alguna ocasión, cuando estaba haciendo mis prácticas de estudiante todavía incluso, ¿no? Hace algunos añitos, yo estaba en un pabellón de infectología en el Hospital General. El Hospital General, a todo esto, pues es un hospital de los más importantes que hay en este país, un hospital muy grande, muy bonito, por cierto, porque este hospital tiene aproximadamente, recuerdo yo, debe tener unos 100 años, y sus pabellones son, o sea, no es un hospital clásico en un edificio, sino más bien hay un pabellón aquí que tiene un piso o 2 pisos, y luego hay un pasillo muy grande con árboles y todo, y luego hay otro pabellón, y así, ¿no? Que era la manera como se estilaba antes los hospitales, no se estilaba tener grandes edificios, grandes construcciones, 20 niveles, o sea, no. Entonces, este hospital tiene esta particularidad, ¿no? Y bueno, la anécdota continúa porque en este lugar estaban, en este pabellón, en esta sección, aquellos que tenían las infecciones de los tejidos blandos. A todos estos pacientes pues, hay que hacerles curaciones y hacer lavados quirúrgicos y hacer una serie de cosas que suelen ser muy agresivas, dolorosas también, pero pues es la única manera de lograr matar los bichos que están por debajo de la piel incluso. Entonces hay que levantar el colgajo, la piel, limpiar por atrás. O sea, es un trabajo que es, por decirlo menos, poco agradable, ¿no? Porque hay que ensuciarse las manos, ¿no? Por decirlo así. Entonces, pues bueno, pues ahí los tenían a los estudiantes y a los médicos de pregrado haciendo estas curaciones, pues ayudando a los pacientes, ¿no? Entonces, por este motivo recuerdo muy bien este tipo de prácticas, ¿no? Era un tipo de práctica que además se tenía que hacer lavado con isodina y con agua oxigenada, porque cada uno de estos productos tiene un efecto sobre los bichos que vamos a platicar, ¿no? Pero bueno, a todo esto, ¿qué son las infecciones en la piel y en los tejidos blandos? Pues resulta que la piel está llena también de bacterias que mientras estén, las bacterias y hongos, que mientras estén suspendidas sobre la superficie cutánea no nos van a generar ningún daño. Se encargan incluso de competir contra otros bichos y de evitar el crecimiento de otros que son más patógenos, más dañinos. Pero ¿qué pasa si en algún momento yo me corto, en algún momento tengo una herida de mayor tamaño que una cortadita, tengo un sangrado, una fractura expuesta, este tipo de situaciones que son pues emergentes, que son de urgencia, incluso algunos de atención urgente, pues entonces este tipo de bacterias se va a meter a la piel, por debajo de la piel, en el epidermis, y entonces va a contaminar esta área. Es un lugar donde no tienen que estar, van a crecer y van a infectar ese tejido, nos van a generar una infección. Las infecciones pueden ser de diferentes tipos. Una simple inflamación, ¿no? Con aumento de la temperatura local, con aumento del dolor, por supuesto. Depende del sitio donde esté afectado. ¿Qué tal que es una articulación? Entonces vamos a tener
limitación en la movilidad de los movimientos. También puede haber formación de abscesos con pus y el absceso puede estar maduro, es decir, decimos maduro cuando el absceso se encuentra prácticamente a punto de drenar o drena el absceso, o cuando se encuentra más profundo y tiene que ir subiendo, por decirlo así, la superficie, los estratos de tejido para que pueda drenar el absceso, ¿no? Entonces, las infecciones de tejidos blandos son un problema que puede afectarnos, ¿no? Podemos encontrar, les repito, casos más leves como celulitis. La celulitis no es esa celulitis que es la comercial, que venden extractos de cantidad de cosas para quitarlas, ¿no? Eso se debe a otros problemas, sino más bien vamos a entender por el término de celulitis la inflamación de la piel y de los tejidos blandos. Se pone roja, se inflama, duele y puede formar o no abscesos. Y este puede ser superficial o puede ser profundo. Cuando una infección es profunda, debemos de tener mucho cuidado, porque esta infección puede incluso distribuirse a través de todo el cuerpo por vía hematógena. O sea, entra el patógeno, el bicho, el hongo, el virus, a la sangre y se distribuye, y de repente se le ocurre y de repente tengo una infección en un sitio tan lejano, tan diferente al sitio original. Y eso es un verdadero problema, porque ahora sí empiezo a tener infecciones por este bicho que estaba en la piel, pero ahora quizá en una válvula cardíaca, a nivel pulmonar, en el cerebro. Entonces, cuidado, porque esto es delicado. Y la verdad es que luego no le damos la importancia que se merece. Una de las patologías más comunes es que después de un piquete de mosquito, por ejemplo, y tenemos una inflamación, y estamos creyendo que esta inflamación es secundaria al piquete de mosquito, resulta que pues se infectó, que el mosquito fue tan solo el pretexto, la vía de entrada de la bacteria que está en la piel, y de repente tenemos una infección que va creciendo, conserva estas mismas características. Acuérdense, la coloración roja, la inflamación, la limitación del movimiento, el dolor, la formación o no de vesículas, pústulas o abscesos, que son estas pequeñas bolitas blancas o transparentes llenas de agua, o francamente un absceso que es una colección de líquido mucho mayor. Entonces tenemos que recibir un tratamiento emergente, un tratamiento fuerte, porque si no, el problema se puede complicar todavía más. ¿De acuerdo? ¿Qué personas son las que están más sujetas a tener riesgo de padecer complicaciones secundarias a este problema? Pues aquellas que tienen alteraciones de la inmunidad. ¿Y qué personas tienen alteraciones de la inmunidad? Pues vamos a pensar en aquellas personas que son diabéticas, ¿no? Principalmente. ¿Por qué? Ustedes imaginen que en la sangre tenemos un nivel de azúcar que ronda los 80 miligramos por decilitro. 80. Pero un diabético va a manejar 150, 200, ¿no? Entonces, el nivel de azúcar es mucho mayor. ¿Y qué creen? Que el azúcar le gusta a las bacterias. Por lo tanto, que es mucho más factible que si yo me corto, que si tengo ahí un problemita, una herida o un accidente, pues las bacterias crezcan mucho más rápido porque tienen un sustrato donde crecer. Además, por otro lado, mis células de la defensa del cuerpo, mi sistema inmunológico, se vuelve más torpe y lento debido a la cantidad de azúcar. Piensen que es como si tuvieran literalmente las células bañadas en azúcar. Entonces no se mueven tan rápido, no son tan efectivas, no migran al sitio de la infección, no realizan bien su trabajo para matar bichos. Entonces, otra segunda oportunidad para que el problema se complique. ¿De acuerdo? Pues son esos dos. Ahora piensen ustedes en un paciente que tiene otra enfermedad pulmonar, otra enfermedad crónica. Puede ser pulmonar, un EPOC, un paciente con EPOC o con enfisema, o un paciente que tiene
obesidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, el paciente con problemas de respiración, como EPOC, enfisema o cualquier otra patología respiratoria crónica, va a tener una menor difusión del oxígeno a nivel de sus tejidos. Por lo tanto, el sistema inmunológico va a ser menos eficiente. El oxígeno es importante para que las células de nuestro cuerpo, nuestras defensas, se activen, funcionen, realicen una cosa que se llama estrés oxidativo. Es decir, cuando viene una célula que se come bichos, piensen en todos aquellos que son contemporáneos, alguna vez vieron o jugaron a Pac-Man, ¿no? Es un personaje de videojuegos que se va comiendo unas pastillitas, píldoras, y dentro del mismo juego pues lo persiguen unos fantasmas. Entonces el objetivo es que no lo maten los fantasmas y él coma frutas y pastillitas y este tipo de cosas. Pues bueno, hago esta mención porque hay un tipo de células que son los macrófagos que literalmente se comen a las bacterias, ¿sí? Las envuelven, no abren la boca naturalmente, pero extienden toda su membrana celular alrededor del bicho, del patógeno, y se lo tragan. Pero no se lo tragan solo así, lo meten en una membrana, lo encapsulan, pero sigue vivo el bicho adentro de la célula. Entonces la célula debe tener la capacidad de hacer migrar de la misma célula algunas especies reductoras de oxígeno, como el óxido nítrico, como el peróxido de benzorio y otras tantas más, que son sustancias sumamente dañinas para las células o para los microorganismos. Lo que pasa es que dentro de las células también están en una membrana aisladas, entonces las tienen como depósito para ocuparlas, son sus municiones. Entonces las transportan y las funden en la membrana que se engulló, que se tragó al patógeno, y ahí se vierten todos estos líquidos. Pues esos fenómenos, para que estas sustancias como el peróxido se vuelvan mucho más agresivos, requieren oxígeno, ¿sí? Entonces, cuando hay una deficiencia de oxígeno, pues naturalmente va a disminuir la capacidad que tiene nuestro sistema inmune para matar bichos, por esta misma razón. Entonces, las personas que tienen problemas crónicos, enfermedades crónicas, van a estar sufriendo de mayor número de infecciones de este tipo. Les pongo un último ejemplo. Aquellas personas hipertensas. Los pacientes que son hipertensos tienen una disminución del flujo sanguíneo. Entonces está peor la cosa. ¿Por qué? Porque no llegan nutrientes, porque no llega oxígeno. Y si a eso le sumamos que es diabético, pues no se diga, todavía mucho peor. Entonces, todo esto hace ineficiente la respuesta inmunológica. Ahora, estos pacientes son los que más se complican, ¿no? Y entonces, una infección que pudiera estar controlada, autolimitada, incluso sola, sin recibir incluso tratamiento alguno, de repente va creciendo, ¿y qué creen? Va necrosando el tejido. O sea, este es un problema mayor. Cuando yo tengo una celulitis, les puse el ejemplo del mosquito, ¿no? Me pica el mosquito, es muy común que lo veamos, niños y adultos, en la cara, en los párpados, porque es una zona que se inflama con mucha facilidad y además es muy aparatosa. Entonces de repente uno llega con un ojo cerrado completamente, rojo, doloroso, y con el ojo saltón, porque además pues la inflamación hace que se vea mucho más saltón. Ese paciente, ahí estamos en una disyuntiva, tiene una infección en los tejidos blandos, es un mosquito o le dio una reacción alérgica. Entonces el médico tiene que estar muy atento de que identifique cuál es la causa. A veces no se puede,
y a veces hay que cubrir con el antibiótico porque incluso no se encuentra ni la pústula, ni el piquete del mosquito, ni nada, y de repente está el paciente como un hinchado. ¿Cuál es el riesgo y las complicaciones de que uno tenga una infección a este nivel? Uno, la proximidad con el cerebro, con el sistema nervioso central, ¿sí? Recuerden que hay una lámina muy delgada que divide la base del cráneo con la cavidad nasal, por ejemplo. Es una lámina que mide micras, o sea, 3 milímetros. Es una cosa de nada. Y es susceptible incluso a fracturarse con un golpe, por ejemplo, en la frente, etc. Entonces, imagínense si hubiera un absceso a este nivel que comprometiera el globo ocular, que se fuera y el absceso drenara hacia la cavidad nasal. Pues entonces estamos teniendo un problema que me compromete el sistema nervioso central. Imagínense que un absceso contaminara el cerebro del sistema nervioso central. Sería algo realmente catastrófico y además es algo que no es imposible de que pase. De hecho pasa y por eso estamos preocupados. Por eso los pacientes que tienen estos problemas son hospitalizados inmediatamente en vigilancia y reciben de manera preventiva profilaxis intravenosa, porque no nos vamos a arriesgar a este tipo de cosas. Ahora que esto pasara a nivel gastrointestinal, o sea, cada segmento corporal tiene su complicación, ¿no? Evidentemente esta zona, lo que es cara, cuello, es una zona mucho más delicada que a lo mejor la punta del pie, ¿no? Por supuesto, pero es importante. Ahora, en las extremidades, a nivel gastrointestinal, o en la pared abdominal, a nivel de órganos genitales también se llega a presentar esto, porque de repente pues, no se ve y de repente está ahí los pacientes, se lastiman, se genera la infección y de repente está esto increíble. Y una gran parte de los problemas por los cuales se complica en esta zona es por la pena de buscar ayuda, es por la pena de mostrar las lesiones en estas regiones. Y entonces luego el problema es mayúsculo porque está causando necrosis ahora sí de lo que son los tejidos en esta zona, ¿no? Las fascias de los músculos se empiezan a caer y entonces termina esto terrible, necesitan injertos, o qué tal cuando es en una mano, en un brazo, y se empiezan a poner, porque esto pasa también. Por ejemplo, el pie diabético. El pie diabético es una infección también en los tejidos blandos, ¿no? Que está causada por dos situaciones muy particulares. Uno, la falta de sensibilidad de las personas que tienen diabetes. Recuerden bien que los niveles elevados de azúcar van a disminuir la eficiencia y la vigilancia del sistema inmunológico contra infecciones. Dos, los niveles elevados de azúcar van a hacer una neuropatía periférica, es decir, van a hacer que los nervios sean poco sensibles y además que los pacientes pierdan los movimientos finos, o sea, tienen movimientos más gruesos y no son tan cuidadosos. Por lo tanto, es muy común que los pacientes diabéticos se golpeen, se lastiman, se laceren, sobre todo el pie o los pies, más que las manos. Entonces, esto hace fabuloso la combinación para que se genere una infección en el pie, en estos tejidos blandos, en la piel, en los pequeños músculos que se encargan de mover los dedos del pie o el mismo pie, el talón, etc. El paciente no se da cuenta porque no le duele, porque no siente nada, y de repente el pie está morado o francamente negro, ya se necrosó y el paciente no avisó. Entonces ahí no hay opciones, lo que hacen es cortan ese pedazo de estructura
estructura del cuerpo, ¿no? Pues no hay manera de recuperarlo porque ya el tejido murió, se necrosó. Entonces es muy común luego que vean a pacientes diabéticos con amputaciones, que puede ser del pie, del tobillo, de la rodilla para abajo o incluso más arriba, y esto es gracias a eso. Entonces, por lo tanto, también es muy importante que haya una buena vigilancia de los pacientes que tienen diabetes con sus pies, con sus extremidades, y que se trate de manera inmediata cualquier tipo de infección de la piel y los tejidos blandos que se lleve a cabo en este sitio. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un punto muy importante que hay que mencionar. Ahora bien, miren, vamos a pasar a las preguntitas. Tenemos varias. Y aquí hay unas muy interesantes, de las que no hablamos. Dice, doctor, ¿cuál es la diferencia entre úlceras y llagas? ¿O es lo mismo? Y si son diferentes, ¿cómo identificarlas? ¿Y qué tan peligrosas suelen ser? Gracias, nos gusta verlos, Carlos. Gracias, Carlos. Gracias por la pregunta. Bueno, las úlceras y las llagas son lesiones en los tejidos blandos. Pueden ser secundarias a infecciones, aunque no necesariamente. Por ejemplo, le llamamos llaga a todo aquello que genere una ampolla, una ámpula, que se deposite líquido por debajo de la piel. Y yo creo que la causa común es, no sé, por ejemplo, cuando caminamos mucho, cuando estamos apoyando de manera constante y friccionando ese pedazo o esa parte de la piel, y entonces eso no necesariamente está infectado. De hecho, el líquido que se encuentra ahí es un trasudado sanguíneo, son neutrófilos, son células que han migrado a este sitio que está inflamado. Entonces, esas son las llagas. Ahora, las úlceras es cuando se forma una lesión en sacabocado, es decir, se hace un hoyo sobre la superficie cutánea y hay ciertos virus que lo generan, o hay ciertas lesiones que también lo pueden generar, ¿no? Entonces, esa es como la diferencia entre una llaga y una úlcera, y no necesariamente tienen que ser infecciosas. Yo creo que el ejemplo más común de tener úlceras son aquellas infecciones en garganta, ¿no? Cuando tenemos una infección viral, nos duele, nos ulcera toda la garganta y nos arde mucho tiempo, nos arde y nos duele incluso tragar agua, líquidos, beber o comer. Entonces ahí está la respuesta. Dice, doctor, el 17 de noviembre fue la prevención de úlceras. ¿Podría platicar de eso? ¿Y quiénes son más propensos, además de la gente con diabetes? Muchas gracias, saludos, María Eugenia. Gracias, María Eugenia. Pues otro excelente ejemplo, ¿no? Cuando el paciente con diabetes empieza a tener las lesiones, empieza a ver, debido a una mala circulación, a una mala cicatrización también, cuando empieza a haber lesiones en los pies, por ejemplo, entonces empiezan a generar lesiones tipo ulcerosas, ¿no? A hacerse hoyos en la piel, y esto hace que la piel tenga mucha más porosidad, que se encuentre mucho más desprotegida y que sigan infectándose este tipo de tejidos. Entonces es importante evitar a toda costa y por cualquier tipo de lesión que tengamos que la piel esté cortada o que tenga una solución de continuidad, le llamamos médicamente, es decir, que la piel esté rota, que tengamos una herida, que la piel esté abierta, todo aquello que significa que la piel no esté pareja de una sola pieza, digamos. Eso es delicado, ¿no? Eso es delicado por las razones que he estado explicando. La piel es el órgano más grande que tenemos, o sea, la superficie de extensión de la piel es sumamente amplio, ¿no? Es un tejido que está plegado, que está alrededor de todos nosotros, pero en metros es impresionante lo que mide, ¿no? Mide más que el intestino,
que la mucosa del intestino. Y imagínense, el intestino está plegado por dentro. Entonces, es el órgano más grande que tenemos, es la superficie de contacto más grande que tenemos con el medio exterior y es la cosa que menos cuidamos, me atrevo a decir. ¿Ok? Dice, doctor, ¿qué recomiendo para las lesiones que se hacen como las rosaditas con las del pañal? Es que mi bebé se roza mucho y no deja de llorar. ¿Qué puedo hacer? Ya cambié pañales 3 veces. Y sigue así. Gusto verlo, Patricia, gracias. Veamos. La clave del éxito para que los bebés no se rocen es mantener seca la piel. Entonces hay que estar cambie el pañal. 1. Si va a la guardería y no lo cambia, es un problema. 2. Sí tiene en algunos casos que ver el tipo de pañal, porque algunos productos no les caen bien a todas las pieles, entonces hay que cambiarlo. 3. Hay que aplicar las cremas para después de cada cambio de pañal. Y es muy diferente poner una crema de estos tipo pasta Lázaro o otras que venden de manera comercial cuando la piel está íntegra, sin inflamación, sin problema, que cuando está irritada y cuando tenemos un problema. Es muy común que las pieles o la dermatitis del pañal en el bebé, como se pierde la piel, como se va descamando esa zona que está irritada y roja, pues se infecta y ahora hay bacterias y hongos, y entonces se ven como puntitos blancos alrededor de toda esta área genital. Esos requieren un tratamiento con por lo menos un antibiótico tópico y un antifímico o una pomada para los ojos, ¿no? Y entonces mejora mucho la piel del bebé y se quita. Entonces, esas son como las recomendaciones. Y si está toda roja la piel del bebé y está llorosa, que es la fase más aguda, necesitamos que la piel se seque. Y a veces hay que dejar a los bebés sin pañal, sin ropa interior, para que la piel se oree y se vaya secando. Doctor, ¿cómo identificar una lesión o una roncha por alergia que ya se infectó por un piquete de mosquito o algún otro bicho? Gracias, Fabricio. Buena pregunta. A veces en las primeras fases es lo mismo. Vamos a tener la piel inflamada, la piel roja e incluso dolorosa. Como son reacciones locales, hay que tener fiebre por este tipo de cosas. Y quizá en los primeros días es prácticamente igual. Pero, por ejemplo, una lesión por alergia, yo empiezo a tomar un antihistamínico o un antialérgico y la lesión va a disminuir de manera rápida y gradual, no se va a quitar de un día para otro, pero en cambio cuando es una infección no va a mejorar absolutamente nada y por el contrario va a empeorar, se va a ampliar la inflamación, va a doler y esto va a ser en las primeras fases. Ya en las fases más avanzadas pues ya es muy evidente, ¿no? Puede tener el paciente, se siente mal, le duele mucho. Yo creo que el dolor es importante después del primer día. Y puede haber ya formación de abscesos, de pústulas, de otras cosas. Dice, doctor, ¿es normal que cuando se tiene un piquete de mosquito de temperatura, es que a mi hermano le pasa y hasta delirios le dan? Gracias, me da gusto como explica, gracias, Jorge Luis. Esa es una interrogante que tienen muchos pacientes y que también ha llegado a ser motivo de discusión incluso entre los médicos, porque una respuesta alérgica no debería dar fiebre. Sin embargo, hay un número reducido de pacientes que, secundario a la reacción alérgica, a la inflamación que esto les genera, les aumenta su temperatura de manera considerable. Me he topado con pacientes de este tipo, no al punto de llegar a ser fiebre, pero sí les eleva su temperatura. Sienten calientes, empiezan a lo mejor con sudoración, tocado con delirios, pero cada paciente es diferente. Entonces sí puedo creer que le pase esto a tu hermano, ¿no? Dice, doctor, ¿puede hablar de la insuficiencia renal
y es posible que le dé a los niños. Gracias, me gusta verlo, Cristina. Cristina, por supuesto que hablamos de ella, pero déjame, te voy contando una probadita. La insuficiencia renal también se presenta en los niños. Hay síndromes que muy bien identificados, ¿no? Como el síndrome urémico hemolítico, donde un bicho, una bacteria, llega, nos da una gripa, una infección ahí vulgar, común y corriente, y de repente, de manera secundaria, creamos anticuerpos tratando de matar ese bicho que finalmente mimetizan con algunas estructuras del riñón y por algún motivo atacan el riñón y los echan a perder, los descomponen, los matan pues a las células renales, ¿no? Ese es uno de los síndromes y empiezan a aumentar considerablemente la urea, por eso se llama hemolítico ureico y también porque empieza uno a generar hemólisis en las células sanguíneas, ¿no? Ese es un síndrome agresivo, rápido y no es la única causa además de insuficiencia renal. Los niños pueden nacer con insuficiencia renal, a los niños también a los niños también por el uso prolongado de medicamentos, también les da insuficiencia renal, malformaciones arteriovenosas les da insuficiencia renal. Entonces es una serie de causas que sí les causa insuficiencia renal y que pues igual que en el adulto requieren diálisis peritoneal, hemodiálisis o trasplantes, ¿no? Todo depende. Enfermedades como lupus pueden causar insuficiencia renal en niños también. Así que es un problema que no es exclusivo de adultos, que sí le pasa más a los adultos, pero que los niños tienen su parte, participan en esto. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a concluir el programa. Yo les agradezco mucho su tiempo y los espero la próxima semana con temas médicos de interés para todos. Gracias, les deseo que sean muy felices el resto de la semana, échenle muchas ganas, que apenas es lunes, pero vamos todos a hacerlo con una gran alegría. Un saludo. Hola amigos, ¿cómo están? Soy el Dr. Jaime del Río, soy alergólogo, pediatra y los invito al programa de Escucha tu Salud todos los lunes a las 2 de la tarde. Por favor, vamos a conectarnos, envíenme sus preguntas, sus comentarios, serán bien recibidos con mucho gusto y voy a tratar de responder todas sus cuestiones durante el programa. Así que tenemos una nueva cita, vamos a vernos y ahí estaremos.